Buenas noches a todos los participantes. Buenas noches, doctora. Bueno, primero que nada, chicos, agradecerles por su asistencia. Estamos en nuestra segunda actividad de discusión de casos clínicos. El día de hoy tenemos el gusto de poder presentar a nuestra ponente, la doctora Gabriela Vázquez Torres. Ella es médico cirujano y partero egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es también residente en el Hospital de Especialidades Antonio Fraga Mauret del Centro Médico Nacional La Raza y es especialista en hematología egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, es un placer tenerla en nuestro proyecto y en esta discusión de casos clínicos. Esperamos que pues sea una ponencia fructífera para todos nuestros participantes y asimismo también recordarles a todos nuestros participantes que al finalizar la ponencia se estará enviando el enlace para que puedan registrarse y para que puedan también obtener su certificado. Sin más preámbulos, doctora, le doy el pase. Chicos, recuerden que ustedes pueden por el chat preguntar o también levantar la mano, encender su micrófono para que puedan participar. Recuerden que es la discusión de un caso clínico y ustedes ya tienen los conocimientos. Bienvenida, doctora, ya puede comenzar. Buenas noches. Vamos a empezar con el caso clínico de hematología. Y tenemos que se trata de una paciente de 55 años, mujer. Ella es profesora de primaria, católica, casada. Como antecedentes heredofamiliares de importancia, pues solo tiene el antecedente de carga genética positiva para diabetes por la rama materna y el antecedente de una tía materna que tuvo linfoma de Hodgkin. En sus personales no patológicos, pues destaca que tiene una alimentación basada en plantas desde hace 2 años y no tiene ningún tipo de consumo de algún suplemento alimenticio. Niega etilismo y tabaquismo y consumo de otros medicamentos. En sus personales patológicos, pues tiene antecedente de enfermedad hemorroidal desde hace 5 años, en manejo actual por coloproctología. En los ginecológicos, antecedente de 3 gestas con 3 partos. Su última fecha de menstruación fue el día 10 de marzo del 2022. Sus ciclos son de 30 días por 7 días y ella los refiere como abundantes. Bueno, hablando de su padecimiento actual, ella inicia su padecimiento actual hace 3 meses con presencia de disnea de medianos esfuerzos. Esta fue progresiva en intensidad. Presentaba taquicardia al realizar esfuerzos y cefalea holocraniana, la cual cedía con paracetamol. Los familiares refieren la presencia de palidez progresiva de mucosas y tegumentos y refiere presentar desde hace un mes caída de cabello y ha presentado pagofagia. ¿Alguien sabe qué es pagofagia? Bueno, en su exploración física, pues tenemos una frecuencia cardíaca de 94 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 100 sobre 80, peso de 50 kilogramos y talla de 162 centímetros. En la exploración física lo que encontramos es la presencia de mucosas y tegumentos con un leve tinte ictérico. Respondieron bien, la pagofagia es la ingesta de hielo de forma pues persistente. No, más bien se refiere la pagofagia a la ingesta de hielo, como de manera compulsiva. También la paciente presentaba en la exploración física coiloniquia y queilitis angular. ¿Alguien sabe qué es la coiloniquia?
Exacto, son estas uñas en forma como de cuchara o excavadas, como mencionan en el chat. También es una uña bastante adelgazada y frágil y quebradiza. Y la quelitis angular son estas lesiones que se presentan en los ángulos de la boca. Con estos datos clínicos, ¿qué síndrome clínico podrían integrar? Muy bien, mencionan síndrome anémico. Entonces tenemos que, bueno, hay que checar cuáles serían los datos importantes en esta paciente. Es una paciente que ha tenido disnea, taquicardia, cefalea y fatiga. Y tiene de alteraciones cutáneas, pues la palidez, la coiloniquia y la quelitis angular. Como bien mencionaba su compañera, tenemos al síndrome anémico. Bueno, ¿cuáles serían los puntos clave en un síndrome anémico? En general, sabemos que signos y síntomas de todas las anemias van a estar relacionados con hipoxia tisular, independientemente de la causa de la anemia. Entonces, el organismo va a empezar a desarrollar mecanismos compensadores, como cuál es la disnea en un intento de aportar más cantidad de oxígeno a los tejidos, taquicardia para tratar de incrementar el aporte, puede haber cefalea, vértigos, calambres en miembros inferiores, también puede haber vasoconstricción cutánea para tratar de preservar la irrigación correcta en órganos. Entonces el paciente va a tener intolerancia al frío. También puede haber crisis anginosa por mala perfusión coronaria si el paciente tiene una anemia grave. Entonces, ¿cuáles son los síntomas característicos del síndrome anémico? Pues son astenia, cansancio, fatiga, intolerancia al esfuerzo, y los cuales a mayor gravedad de la anemia van a aparecer de manera más temprana y con un esfuerzo menor. El paciente puede experimentar cambios de humor, disminución en la capacidad de concentración, irritabilidad e insomnio, los cuales van a relacionarse con la falta de oxigenación cerebral. Si ya nos vamos a la exploración física, pues lo más típico va a ser palidez de piel y mucosas, porque va a haber vasoconstricción periférica y el descenso del hematocrito y la hemoglobina. También puede haber soplos carotídeos o en el ápex por la excesiva circulación de la sangre. También podemos encontrar alteraciones relacionadas con la causa de la anemia, por ejemplo, pacientes con enfermedades crónicas, por ejemplo, hepatopatías, endocrinopatías, pues van a tener alteraciones propias de la patología que lo está causando. De igual manera, pacientes que tienen algún tumor o alguna hemopatía maligna van a tener pues ya datos más característicos de acuerdo a la causa. Ok, entonces, pues básicamente el síndrome anémico, las manifestaciones van a ser similares y algunos pequeños datos en la exploración física son los que nos pueden orientar a cuál sea la causa de la anemia. ¿Alguien conoce cuáles son los datos característicos de las anemias por deficiencia de vitamina B12? Bueno, por ejemplo, en las anemias por deficiencia de B12 es característico que sí pueden tener la disnea, los latidos irregulares, los acúfenos, pero en la exploración física, los pacientes con anemia megaloblástica tienen un tinte ictérico. También pueden tener la presencia de parestesias en manos y en pies, porque acuérdense que va a haber afectación de los cordones posteriores. Entonces puede haber alteraciones en
En la propiocepción, también van a tener la lengua plana, depapilada. Por ejemplo, en las anemias por deficiencia de hierro es más característica la presencia de coiloniquia, que serían estas alteraciones de las uñas. También puede haber la presencia de una lengua de glositis, que es como inflamación de la lengua, y también la presencia de la queillitis angular. Y de las alteraciones bioquímicas de la anemia megaloblástica, pues también tiene alteraciones específicas, pero eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Bueno, entonces recordar que para el síndrome anémico, pues independientemente de su causa, lo característico va a ser la taquicardia, disnea de esfuerzo, mareos, palpitaciones, palidez de mucosas y tegumentos, puede haber somnolencia, astenia, adinamia y en algunos casos más graves, angina. Bueno, si tienes un paciente con síndrome anémico, ¿qué estudios le solicitarían de inicio? Un hemograma. Ok, bueno, vamos a ver. Bueno, aquí está el hemograma. ¿Alguien que quiera interpretar este hemograma? Bueno, acuérdense que siempre que tengan un hemograma, pues tienen que analizarlo básicamente en tres partes, ¿ok? El hemograma es el estudio al que se van a enfrentar de cajones, de los estudios más utilizados en la práctica y nos sirve para analizar las células sanguíneas, ¿ok? En este caso, pues primero aquí tenemos lo que es los leucocitos. Primero analizamos el total de leucocitos, en este caso tiene 5.96 y siempre acuérdense cuando tengan un hemograma que tienen que analizar cómo están distribuidos esos leucocitos, ¿ok? En este caso, pues acuérdense que los neutrófilos característicamente son la célula más, leucocito más, el tipo de leucocito más abundante. En este caso tiene 3.04. En segundo orden de importancia están los linfocitos, que son 2.09. Después aquí tenemos los eosinófilos, que los eosinófilos nos los marca en 0.54, basófilos nos marca de 0 y monocitos de 0.3. ¿Ok? ¿Quién sabe cuál es la cifra normal de neutrófilos en sangre? Ok, siempre no solamente tienen que analizar el porcentaje, ¿ok? Sí va el porcentaje entre 40 y 60%, pero tienen que analizar las cifras absolutas. En este caso, los neutrófilos
Sí van a variar de acuerdo al laboratorio, pero básicamente en todos los libros de hematología reconocen que son entre 1500 a 7500 por mililitro, ¿ok? Y ya la mayoría se define como neutropenia cuando están por debajo de 1500, ¿ok? Y neutrofilia cuando están por arriba de 7000. Con respecto a los linfocitos, las cifras normales son entre 1000 a 4200, ¿ok? Cuando están menos de 1000 se considera linfopenia y cuando son mayores a 4200 se considera linfocitosis. Con respecto a los monocitos o normales que vayan de 400 a 800 o de 0.4 a 0.8 y monocitosis cuando son más de 800. Y con respecto a eosinófilos y basófilos, acuérdense que esto, su principal función va a estar en los tejidos, no tanto en la sangre periférica, por lo cual sus cifras habitualmente son menores a 1000, ¿ok? Como tal, los eosinófilos en este paciente están discretamente elevados, pero para sospechar algo maligno tienen que ser mayores a 1000. Después de analizar la serie blanca, los leucocitos, van a pasar a analizar la serie roja. La serie roja, pues en este caso vamos a tener los eritrocitos, que aquí nos marca en 5.51, la hemoglobina, que está en 9.7, el hematocrito, que está en 34.3. ¿Alguien sabe cuál es la cifra normal de hemoglobina para un hombre y para una mujer? Pero un hombre hasta 13, una mujer Ajá. 12. Es de 14 a 16 y en las mujeres no es de 13 a 14. Ok. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, define que para las mujeres está entre 12 a 16.5, considerando anemia en mujeres cuando está menor a 12, y para hombres de 13 a 17.5. ¿Ok? Y después de analizar esto, vamos a tener el volumen, los índices eritrocitarios secundarios, que sería el volumen corpuscular medio, la concentración media de hemoglobina y la concentración media de hemoglobina corpuscular. Ok, ¿quién sabe cuál es el valor del volumen corpuscular medio? Bueno, creo que para ver el tipo de anemia es eso, ¿no? Sí, nos ayuda a saber el tipo de anemia. Es los valores relativos serían de menor a menor a 80 sería una microcítica. No, no, de 80 a 100. Sí, No, lo no normal necesito. es de 80 a 100. Sí. Ujú. Y para la hemoglobina corpuscular media o la concentración media de hemoglobina, ¿alguien sabe cuánto es el valor normal? Serían de 31.5 a 35 gramos de decilitro. Ok, bueno, esa nos ayuda para ver la coloración. Acuérdense, el volumen corpuscular medio nos va a ayudar para saber el tamaño del eritrocito y la concentración media de hemoglobina nos va a ayudar a saber la coloración, bueno, la concentración de hemoglobina dentro del eritrocito y por tanto la coloración que va a tener. ¿Ok? Entonces esa nos clasifica la anemia como hipocrómica cuando está disminuida, normocrómica cuando la concentración es normal y el término de hipercrómica estrictamente no existe
a menos que estemos hablando de una esferocitosis hereditaria, donde sí se puede considerar que va a haber mayor concentración de hemoglobina en un eritrocito, porque acuérdense que en la esferocitosis hereditaria, el eritrocito va perdiendo superficie, por las alteraciones que tiene en su membrana, no tiene la misma deformabilidad, entonces va perdiendo superficie y entonces si hay una menor superficie de membrana y si hay mayor concentración de hemoglobina. Eso sí podrían decirse que son hipercrómicos, pero en otro tipo de anemias no. Ok, ¿alguien sabe para qué sirve el índice de distribución eritrocitaria? Ok, el índice de distribución eritrocitaria nos ayuda a determinar un parámetro que se conoce como anisocitosis. ¿Ok? La anisocitosis se refiere a qué tan diferentes son los glóbulos rojos entre sí. A mayor índice de distribución eritrocitaria nos habla de que hay eritrocitos más pequeños y hay otros más grandes. Si el índice de distribución eritrocitaria está normal, se refiere a que todos son del mismo tamaño, ¿ok? En este caso está en 18.9. Lo normal del índice de distribución eritrocitaria es que sea entre 12 a 14%. Entonces aquí podemos decir que está aumentado y que seguramente hay células eritrocitos de tamaño normal y otros o más pequeños o más grandes, ¿ok? ¿Qué tipo de anemia pueden ver de acuerdo a esta biometría hemática? Bueno, si se dan cuenta, muy bien, Deina, si es una anemia microcítica hipocrómica, ¿ok? Con estos datos todavía no podríamos decir que es una anemia hemolítica, ¿ok? Las anemias hemolíticas cursan con índice índice de distribución eritrocitaria alto, sí, pero en este caso eh, tendríamos que analizar otros parámetros para pensar que pudiera ser una anemia hemolítica, pero acuérdense que las anemias hemolíticas tienen otras características morfológicas, no son microcíticas hipocrómicas como en el caso de este paciente, ¿ok? Y después tenemos las plaquetas, que lo normal sería de 150 a 450,000. ¿Ok? Y esta paciente tiene 389,000. Aquí, pues, nada más nos reportan en las observaciones hipocromía, ovalocitos y microcitos.
Bueno, tenemos que la anemia es un trastorno en el cual el número de eritrocitos y por consiguiente la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre va a ser insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. En este caso, pues siempre que estemos hablando de anemia hay que clasificarla. La primera clasificación a la que nos vamos a enfrentar es la clasificación de la OMS, la cual nos ayuda a clasificar la anemia de acuerdo a la gravedad. ¿Ok? El grado 1 son anemias entre 10 y 13, grado 2 entre 8 y 9.9, grado 3 entre 6 a 7.9 y grado 4 los que tienen menos de 6. En este caso, la paciente pues tenía 9.3, estaría aquí en un grado 2. Luego hablábamos, ¿qué tipo de anemia presenta la paciente? Pues hay que recordar la clasificación morfológica de las anemias, en la cual se va a relacionar los distintos parámetros corpusculares y los valores sanguíneos. Vamos a clasificar en 3 grupos principales y de acuerdo al grupo donde se encuentre nos va a orientar bastante a qué tipo de anemia es la que está presentando. Tenemos pacientes con anemias macrocíticas, que característicamente puede ser una anemia megaloblástica, pacientes con hepatopatía, pacientes con síndrome mielodisplásico, pacientes con hipotiroidismo y con anemia plástica en algunos casos. Pacientes con anemia normocítica pueden ser pacientes que están cursando con una anemia de enfermedad crónica, con anemia plástica en la mayoría de los casos. Las anemias hemolíticas generalmente se van a encontrar en las anemias normocíticas y los pacientes que tienen una hemorragia aguda también van a tener una anemia normocítica. Las anemias microcíticas, las causas más frecuentes va a ser la anemia ferropénica, la talasemia y la anemia sideroblástica. Entonces, en este caso, pues vemos que la paciente tiene una anemia microcítica hipocrómica, ¿ok? Entonces vamos a empezar a hacer diagnóstico diferencial entre las causas de anemias microcíticas hipocrómicas. Bueno, por otro lado también nos puede orientar bastante la clasificación etiopatológica, donde podemos clasificar a la anemia en 2 grupos específicos, de acuerdo a la capacidad o no de tener una respuesta ante un déficit de hemoglobina. Entonces vamos a tener anemias regenerativas, que generalmente el problema es periférico, o una anemia arregenerativa, que el problema va a ser central, es decir, en la médula ósea. La médula va a tener capacidad de respuesta e incluso va a estar aumentada en las anemias regenerativas. Esto suele ocurrir, por ejemplo, en pacientes que tienen aumento en la destrucción eritrocitaria o en una hemorragia aguda. Entonces, si nosotros tuviéramos duda de si un paciente tiene una anemia, por ejemplo, hemolítica, tendríamos que pedirle reticulocitos para ver si está regenerando. Acuérdense que, por ejemplo, si es una anemia hemolítica, la médula ósea va a tener un estímulo para producir más eritrocitos, ¿ok? Y de esta manera esto va a estar aumentado. Por otro lado, en las anemias regenerativas o centrales, en estas no hay una respuesta medular, ya sea porque la médula ósea está fallando o porque faltan factores necesarios para la producción eritrocitaria. ¿Cuáles serían ejemplos de anemias regenerativas? Pues, por ejemplo, la anemia relacionada con deficiencias de hierro, deficiencias de B12, deficiencias de folatos, ya que en estos pues no habría los nutrientes necesarios para la producción de hemoglobina. Ok, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de las regenerativas, pues alteraciones en la célula madre hematopoyética, es decir, que pues tiene alguna alteración y no puede producir. Cuando hay invasión medular, por ejemplo, en los pacientes con leucemias, linfomas o alguna neoplasia de otro origen.
y cuando tenemos deficiencias de hierro, de B12 o algunas alteraciones hormonales, por ejemplo, déficit de eritropoyetina, de hormonas tiroideas, de andrógenos y glucocorticoides, también pueden cursar con anemias regenerativas. Por otro lado, las regenerativas generalmente va a ser una anemia por una pérdida sanguínea aguda y las hemólisis, ya sean autoinmunes o congénitas, van a estar en este grupo. ¿Cómo sabemos si es regenerativa o regenerativa? Pues hay que solicitar un parámetro que se llama reticulocitos, ¿ok? Entonces, generalmente los reticulocitos nos pueden dar un porcentaje o un valor absoluto. Lo más frecuente es que sea un porcentaje. Para este caso, se utiliza una técnica de microscopía manual y se hace una tinción con un colorante supravital, que puede ser el azul de cresil brillante o el azul de metileno. En este caso se obtuvo un porcentaje de 1.8. Sin embargo, siempre que tengan el porcentaje hay que hacer la corrección. ¿Ok? Entonces, para saber cuál es el porcentaje de reticulocitos real, tenemos que multiplicar ese 1.8% por la división del hematocrito del paciente entre el hematocrito real. En este caso, la paciente tiene un hematocrito de 34.3, que se va a dividir entre 45, que es el hematocrito ideal para ese grupo de edad, y tenemos un porcentaje de 1.372. ¿Cuánto es lo normal de reticulocitos? Entre 1.5 a 2.5. Si tiene menos de 1.5, pues se dice que es arregenerativa. ¿Ok? Generalmente las regenerativas, como en las hemólisis, van a tener índices mucho mayores a 2.5. Entonces tenemos un paciente que es una anemia microcítica, es hipocrómica y también vimos que es arregenerativa. ¿Ok? Bueno, ahora sí, para evaluar más a fondo la microcitosis, tenemos que pues la microcitosis se va a determinar como el volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de microcitosis? Pues nos vamos a ir al grupo de edad para ver las causas más frecuentes. Tenemos que para niños y adolescentes la principal causa es la deficiencia de hierro. También puede estar la talasemia o el rasgo talasémico. Otras hemoglobinopatías raras, donde puede ser talasemia combinada con otra, por ejemplo, hemoglobina S o hemoglobina C. La toxicidad por plomo, la anemia sideroblástica y la anemia de inflamación crónica en estadios avanzados ya puede ser una anemia microcítica. Para mujeres en etapa reproductiva, tenemos que la primera causa es la deficiencia de hierro, el rasgo talasémico, el embarazo, también la lactancia, sería la anemia de enfermedad crónica en ya etapas avanzadas y las anemias sideroblásticas. Y para los hombres y las mujeres que no están menstruando, que están fuera de etapa reproductiva, sería la anemia por deficiencia de hierro, la anemia de enfermedad crónica, algunas otras enfermedades sin una etiología clara y el rasgo talasémico. Bueno, para saber que una célula es microcítica, pues tenemos que, si hacemos el comparativo, este es un linfocito, ¿ok? El linfocito mide aproximadamente 8 micras. Comparativamente con un eritrocito tienen el mismo tamaño. En la microcitosis vamos a ver que los eritrocitos son menores a 6 micras y entonces si hacemos el comparativo con un linfocito que normalmente miden lo mismo, sería mucho más pequeño, ¿ok? También veríamos que esta área pálida central puede estar aumentada. Normalmente esta área pálida debe de ser 1/3 de la célula y en estos casos puede ser la mitad o un poco más, como en esta imagen, ¿ok?
Entonces vemos que aquí los eritrocitos están disminuidos, de hecho hay unos que son todavía mucho más pequeños, y vemos que el área pálida central pues ocupa prácticamente 2/3 del eritrocito, cuando lo normal es que solamente fuera 1/3. Ok. Existen varios algoritmos para hacer el diagnóstico ya que tenemos identificada la microcitosis. Pero bueno, varias de las tablas lo que nos dicen es que tenemos que checar los niveles de ferritina, ¿ok? Si tenemos un paciente con menos de 15 nanogramos por mililitro de ferritina, se considera que está disminuida, o si tiene menos de 50 y es un paciente con inflamación crónica, podríamos estar determinando la presencia de una deficiencia de hierro. Si los niveles de ferritina están normales o elevados, tendríamos que checar el nivel de hierro sérico, el índice de saturación de la transferrina y la capacidad de captación de transferrina para poder determinar cuál es la causa. ¿Ok? Veríamos que el hierro sérico disminuido, la saturación de transferrina disminuida y la capacidad de saturación aumentada nos hablaría de deficiencia de hierro. En los casos de que el hierro sérico está disminuido, tenemos también disminuida la captación y el índice de saturación, nos sugiere más bien una anemia por enfermedad crónica. Y por otro lado, si tenemos el hierro normal o incrementado, con el índice de captación normal y la transferrina normal o aumentada, pues ya estaríamos pensando en otras enfermedades como son la anemia sideroblástica, la talasemia o otras hemoglobinopatías. Aquí ya le hicimos el perfil a la paciente y ¿alguien puede interpretar estos valores? Bueno, pues sí, aquí veríamos que están disminuidos el hierro sérico, también tenemos disminuido el porcentaje de saturación de hierro y la ferritina está disminuida. ¿Ok? También veríamos que tiene aumentada la transferrina y tiene aumentada la capacidad total de fijación del hierro. ¿Ok? Que como nos comenta Johnny, es compatible con una anemia por deficiencia de hierro. Ok, y en este caso, pues lo primero que encontramos fue la ferritina disminuida y el resto de parámetros, pues nos ayuda a confirmar la deficiencia de hierro. Ok, bueno, hablando un poquito más de la anemia por deficiencia de hierro, pues hay que recordar que de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 2 billones de personas van a presentar deficiencia de hierro, lo que representa aproximadamente el 25% de la población mundial. Esta va a ser la causa más frecuente de anemia en el mundo, ¿ok? Y en países en vías de desarrollo, su incidencia va a ser 2.5 veces mayor que en los países desarrollados.
Recordemos que el hierro es un metal de transición que va a intervenir en el transporte de oxígeno al ser parte de la hemoglobina y en el transporte de electrones participando como en los citocromos. También es un catalizador de reacciones necesarias para el desarrollo, diferenciación y proliferación celulares porque va a participar en reacciones enzimáticas, en el metabolismo oxidativo y en el crecimiento celular. ¿Ok? En el organismo tenemos una cantidad aproximada de 3.5 gramos de hierro, en el cual vamos a ver que 2.3 gramos va a estar unido a moléculas como el grupo hemo en la hemoglobina, en la ferritina, que son los depósitos de hierro del organismo, va a estar 0.8 gramos, en la mioglobina son 0.3 gramos, y el 3% restante, que es 0.1 gramos, va a estar unido a la transferrina y a otras proteínas como los citocromos y otras enzimas. ¿Ok? Vemos que el hierro unido a la transferrina va a ser el compartimiento más dinámico y se va a encargar de mantener la homeostasis o balance del hierro al transportarlo desde los depósitos, que van a ser principalmente macrófagos, a los eritroblastos para sintetizar más hemoglobina. ¿Ok? Entonces tenemos que la formación de 1 mililitro de eritrocitos va a requerir 1 miligramo de hierro. ¿Ok? Entonces diariamente vamos a necesitar entre 20 a 25 miligramos de hierro para la eritropoyesis. ¿Ok? Entonces va a ser, para mantener ese balance, aproximadamente vamos a tener que 21 miligramos van a proceder de la destrucción de los eritrocitos en el sistema mononuclear fagocítico y van a pasar a ser parte del hierro de reserva. Y esos mismos 21 van a ir de la reserva a la médula ósea para ser utilizados en la síntesis de hemoglobina. Entonces, prácticamente diariamente se destruye un aproximado de 21 mililitros de eritrocitos y esos mismos que nos van a dar 21 miligramos de hierro y esos 21 se vuelven a utilizar para generar la misma cantidad de eritrocitos. Entonces se mantiene en un balance muy estrecho. ¿Ok? Tenemos que el aporte diario va a evitar compensar va a compensar cualquier pérdida y evitar la disminución progresiva de los depósitos. Los requerimientos van a ir variando de acuerdo a la edad y sexo y van a aumentar durante el crecimiento corporal y por efecto de la menstruación y el embarazo y la lactancia. Entonces tenemos que una dieta normal y suficiente en hierro va a aportarnos entre 1 a 1.5 miligramos de hierro al día, ¿ok? Y diariamente vamos a perder de 0.6 a 2 miligramos, ya sea por la descamación cutánea e intestinal, por la caída de cabello normal, el recambio unguial, por la sudoración, saliva y bilis. Entonces, básicamente, todo lo que aportamos diariamente a la dieta solamente es para compensar estas pérdidas y de esta manera evitar que los depósitos vayan disminuyendo en su cantidad total. Entonces vemos que el hierro va a proceder de la dieta y se va a absorber de manera principal en el intestino delgado, en especial en duodeno y en la primera porción del yeyuno. ¿Ok? Tenemos que hay dos tipos de absorción intestinal del hierro. Tenemos el hierro hemínico, que va a estar regulado por un mecanismo de difusión pasiva, y el hierro no hemínico, que va a estar regulada por el contenido de hierro propio del organismo, la actividad eritropoyética y el grado de hipoxia. Entonces, por ejemplo, en situaciones de anemia, pérdidas agudas, el organismo va a incrementar la absorción, sobre todo de hierro no hemínico, y el hierro hemínico es el más importante porque se absorbe fácilmente por un mecanismo de difusión pasiva que no requiere uso de energía. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de anemia por deficiencia de hierro? Pues vamos a ver que van a ser variables de acuerdo al grupo de edad. Para niños y adolescentes generalmente va a ser deficiencias nutricionales, va a ser pérdidas sanguíneas crónicas, ya sea, por ejemplo, gastrointestinales, la menstruación, también una disminución en la absorción
por pacientes con enfermedad celíaca o con infecciones por Helicobacter pylori y también pacientes que tengan enfermedades por parásitos. En las mujeres en edad reproductiva van a ser las pérdidas menstruales, puede haber causas gastrointestinales, también el embarazo porque incrementan las necesidades, también en la lactancia y a veces no hay la adecuada suplementación y por disminución en la absorción, por ejemplo, igual con enfermedad celíaca o procesos infecciosos. Y en hombres y mujeres en etapa no reproductiva, tenemos que va a ser la principal causa de las pérdidas gastrointestinales y la disminución en la absorción. Ok, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas de la deficiencia de hierro? Pues como ya comentábamos hace rato, tenemos el típico síndrome anémico con la fatiga generalizada y en estos pacientes puede relacionarse también la ingesta de sustancias no nutritivas como tiza, barro, papel, almidón, hielo y este trastorno se conoce como pica, ¿ok? Y lo que comentábamos, un síntoma muy sugestivo pues es la pagofagia, que es la ingesta de hielo. También tenemos que los pacientes van a tener palidez, algunos pueden cursar con lengua de papilada, con queilosis, defectos en las uñas que incluyen uñas con estriaciones, la coiloniquia, y también puede haber glositis y disfagia. Si hablamos de las recomendaciones para la práctica, acuérdense que si bien es importante determinar la deficiencia de hierro, necesitamos determinar cuál es la causa de esta. Entonces debemos de hacer una evaluación para ver pérdidas ocultas de sangre, sobre todo en pacientes que en el interrogatorio les refieren que no, que sus periodos son normales o que no tienen sangrados de tubo digestivo. Siempre hay que buscar sangrados ocultos. ¿Ok? El primer test que se recomienda para la evaluación de microcitosis va a ser la medición de ferritina. En las anemias de enfermedad crónica que están cursando, está sugerida sobre todo por bajos niveles de hierro, pero también por una disminución en la capacidad de fijación del hierro. ¿Ok? Y la electroforesis de hemoglobina, esa la estaríamos utilizando en pacientes que tuvieran una anemia microcítica hipocrómica, pero que tengan característicamente un índice de distribución eritrocitaria normal, porque esa nos estaría hablando de que todos los eritrocitos son como del mismo tamaño y eso es más característico de los pacientes con talasemia. Ok, aquí vemos el comparativo de cómo vamos a encontrar los valores de acuerdo al tipo de anemia. Entonces vemos que aquí para la deficiencia de hierro, pues vamos a ver una ferritina disminuida, un ancho de distribución eritrocitaria o índice de distribución eritrocitaria aumentado, hierro sérico disminuido, la capacidad de fijación total del hierro aumentada y la saturación de transferrina disminuida. Para las talasemias, estos pacientes van a tener incrementada la ferritina, van a tener el ancho de distribución eritrocitaria normal o algunas veces puede estar aumentado, pero casi siempre está normal. Los niveles de hierro sérico van a estar normales o incluso aumentados. Tenemos que la capacidad de fijación del hierro va a estar normal y la saturación de transferrina normal. En la enfermedad crónica vamos a tener que la ferritina está normal o puede estar aumentada, el ancho de distribución eritrocitaria normal, el hierro sérico normal, algunas veces disminuido, y también puede estar un poco disminuida la capacidad de fijación del hierro, ¿ok? Y el índice de saturación de transferrina va a estar normal. Y para las sideroblásticas, en estos casos la ferritina va a estar normal aumentada, el ancho de distribución eritrocitaria aumentada, el hierro sérico normal y a veces aumentado, la capacidad de fijación del hierro normal y la saturación de transferrina normal. Ok,
Ya que tenemos determinado que nuestro paciente está cursando con una deficiencia de hierro, pues hay que iniciar el tratamiento. La primera vía de administración del tratamiento, pues van a ser los suplementos orales y siempre va a ser la vía preferida a menos de que exista alguna indicación para una vía parenteral. Entre las presentaciones que tenemos, pues tenemos el sulfato de hierro, gluconato de hierro y el fumarato de hierro, y estos van a variar en la cantidad de hierro elemental que contengan. Entre los suplementos intravenosos tenemos gluconato, la sacarosa, la carboximaltosa y el isomaltósido. ¿Ok? También tenemos el hierro dextran. ¿Cuáles serían indicaciones para la terapia con hierro parenteral? Pues sería un paciente que no tuvo adecuada respuesta o falta de respuesta al hierro por vía oral, que tuvo una anemia severa y que necesitamos suplementar rápidamente, la absorción insuficiente de hierro por vía oral debido a un problema intestinal, por ejemplo, un paciente que tenga un bypass gástrico, que no va a tener pues ya el duodeno, pues no va a poder absorber el hierro por más que se lo demos por vía oral, la necesidad de eficacia rápida, la intolerancia por la vía oral, por ejemplo, el hierro oral es muy irritante y también puede causar estreñimiento y hay pacientes que no lo toleran. Otra es la falta de apego o de cumplimiento al tratamiento o que este paciente también esté requiriendo eritropoyetina humana recombinante, sobre todo en pacientes que tienen una deficiencia funcional del hierro. ¿Ok? Bueno, ¿alguien sabe cuáles son las medidas que se recomiendan para que un paciente tome el hierro? Muy bien, Hamseri. Sí, efectivamente se recomienda que los pacientes lo tomen con jugos cítricos o con algún jugo que tenga vitamina C, porque acuérdense que la vitamina C incrementa la absorción del hierro. Por otro lado, existen alimentos que van a imposibilitar esta absorción. Entonces, a los pacientes les vamos a recomendar que el hierro se lo tomen 45 minutos antes de los alimentos o bien que hayan pasado horas desde la última comida, ¿ok? Si puede que se lo tome con jugos cítricos o con algo que contenga vitamina C. No se recomienda que consuma lácteos, café o té porque tienen sustancias que pueden competir con la absorción del hierro, ¿ok? Por ejemplo, los lácteos van a tener calcio y acuérdense que va a haber una competencia en la absorción de estos compuestos. Entonces, no puede consumir café, té o leche y tampoco puede consumir ciertos medicamentos. Como les comentaba, el hierro puede irritar mucho la mucosa gástrica. Entonces hay pacientes que se toman el omeprazol, ¿no? Antes del hierro. Pues ya el omeprazol también impide que se absorba adecuadamente el hierro. Las tetraciclinas también impiden una correcta absorción del hierro, ¿ok? La recomendación es que solo tenga una toma cada 24 horas para cumplir con la suplementación y debemos de estar vigilando al paciente por lo menos una vez al mes para ver cómo van subiendo los niveles de hemoglobina. Si vemos que la respuesta es insuficiente es cuando ya optaríamos por la terapia parenteral de hierro, ¿ok? La dosis máxima de hierro que se puede administrar por vía parenteral es de 1000 miligramos por semana, ¿ok? Y para eso debemos de calcular a nuestros pacientes cuál es su déficit de hierro, ¿ok? Ya que tengamos determinado el déficit de hierro, vamos a determinar cuántas administraciones de hierro va a necesitar este paciente, ¿ok? El hierro parenteral, pues entre sus principales eventos adversos son las reacciones alérgicas, incluso shock anafiláctico y también
Una sobredosificación de hierro puede conducirnos a sobrecarga de hierro. ¿Ok? Acuérdense que nuestro organismo no tiene mecanismos para eliminar el hierro excedente. Entonces, lo que hace cuando hay un hierro excedente es que se queda depositado en los tejidos. Y el hierro, al ser un metal, va a actuar como radical libre, ¿ok? Y puede causar daño tisular. ¿Alguien sabe cuáles son los órganos más afectados cuando existe sobrecarga de hierro? El Sí, efectivamente el hígado es el órgano más frecuentemente afectado, entonces los pacientes con sobrecarga de hierro pueden empezar con alteraciones hepáticas. Ok, bueno, con esto daríamos por terminado el caso. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si ya no tienen ninguna pregunta, daríamos por concluido el caso clínico. Que tengan buena noche. Muchas gracias, doctora, por esta excelente discusión de casos clínicos. Agradecerles a todos los participantes y asimismo también decirles que por favor dejen todos sus nombres y sus apellidos completos ahorita en el chat para que se quede grabado y posterior para que nuestro otro comité pues pueda eh, darles el certificado a través de nosotros, que somos los coordinadores de este proyecto. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Esperamos contar con su presencia para nuestros próximos proyectos en esta discusión de casos clínicos. Muchísimas gracias. Bueno, nada más respondemos la pregunta de Hamseri. Sí, claro. Para la evolución y los controles, cuando inicias tu tratamiento, lo ideal sería que a los 7 días le puedes pedir una biometría hemática y unos reticulacitos y ya tendrían que estar, ya tendrías que ver respuesta medular, que a lo mejor no se va a reflejar tanto en cifra de hemoglobina, pero el índice de eritrocitario ya tiene que estar mayor a 2.5 de manera ideal. Ya vamos a ver respuesta. Si ves que no está entre 1.5 a 2.5 nos indica que todavía está siendo insuficiente y tenemos que investigar si el paciente sí se lo está tomando como le indicamos o si está habiendo algún problema de apego. Después de esos 7 días, a los 15 días le puedes tomar un nuevo control y ya podrías determinar qué tan insuficiente fue la respuesta. Después de eso lo estarías viendo cada mes para ver cómo va subiendo la hemoglobina y a partir de que obtienes una cifra normal de hemoglobina, el tiempo que te tomó llegar a esa cifra normal es el tiempo que vas a tener que estar con prolongar el tratamiento para que llene los depósitos. O sea, por ejemplo, si te tomó 3 meses llegar a la hemoglobina normal, serían otros 3 adicionales para llenar depósitos si estás con suplementación oral. Si es parenteral, como en ese ya estás calculando todo el déficit y estás haciendo la administración de todo el hierro que va a necesitar ese paciente, le puedes hacer un control a los 15 días y ya vas a ver respuesta y esperarías que al mes ya estuviera en cifras normales. Y bueno, que tengan bonita noche. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora.
Muchas gracias, chicos, a todos. En verdad, es nuestra segunda actividad de este año. Esperamos que sigan participando en las próximas discusiones de los casos clínicos que organizamos para todos ustedes. Por otro lado, informarles de que vamos a solicitar el material que la doctora ha presentado el día de hoy para que ustedes lo puedan revisar. También esta ponencia queda grabada y será subida a nuestro canal de YouTube. Estamos como @100b en todas nuestras redes sociales y también por nuestro grupo de WhatsApp estaremos enviando el material de la doctora. Dentro de un ratito voy a enviar por acá por el chat el enlace de WhatsApp para que ustedes se unan y para que puedan ver todo el material que enviamos de todos los casos clínicos y también por ahí enviamos los certificados. Y también este mes de marzo premiaremos al mejor participante de esta segunda actividad.